Bienvenidos a Documentales de El Salvador, un espacio de conversación y reflexión donde exploramos temas científicos, sociales, ambientales, políticos, económicos y estadísticos y eventos de actualidad de El Salvador y el mundo. Cada episodio comenta y desmenuza eventos clave que ayudan a entender mejor la realidad que nos rodea. Búscanos gratis en tu plataforma favorita. Puedes apoyar este podcast a través de PayPal, el PayPal me lo encontrarás en la descripción, o encuentra más formas de apoyar y contenido premium en el link que aparece también en la descripción. Búscanos como Documentales El Salvador, síguenos, comparte y comenta. Vamos a intentar visualizar una imagen. Estamos en 1993, en pleno corazón de Texas. Hay un complejo de edificios que está ardiendo, pero no hay bomberos. Hay tanques del FBI. Esa fue la imagen final de un asedio de 51 días que se quedó grabado en la memoria de Estados Unidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en la tragedia de Waco. Es que es una historia que, incluso hoy, sigue abriendo debates muy complejos. Por un lado, tienes a este grupo, los Davidianos de la Rama, con unas creencias apocalípticas, y su líder, David Koresh, un hombre que se creía, un profeta moderno. Y por otro, a las fuerzas federales. La gran pregunta no es solo qué pasó, sino cómo es posible que una redada por armas acabara en una masacre televisada. Pues a eso vamos. Queremos desgranar toda la secuencia, desde los orígenes del grupo, que son muy anteriores a Koresh, hasta las consecuencias, que tuvieron un eco terrible. Vamos a intentar entender cómo se pudo llegar a ese punto, con toda la información que hay. Es que para empezar, y esto es fundamental, hay que entender que David Koresh no surge de la nada. La raíz de todo esto es mucho más antigua. Exacto, porque la gente piensa en Waco y piensa en Koresh, pero esa comunidad, el Monte Carmelo, ya llevaba décadas allí. ¿Cómo empezó todo? Pues todo arranca con un inmigrante búlgaro, un tal Víctor Jutev. Él era miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, pero sus interpretaciones de las profecías eran, demasiado radicales, y en 1930 lo expulsaron. Pero no se rindió. Publicó sus ideas en un libro, La vara del pastor, y sus seguidores empezaron a ser conocidos así. Y se fueron a instalar precisamente a Waco. Lo que he visto ahora parece casi una premonición. Pues sí, en 1935 monta allí su sede, y en el 42 le da otro nombre al grupo, los Davidianos. Estaba obsesionado con restaurar el reino davídico de Israel justo antes del fin del mundo. Así que, desde el principio, el ADN del grupo es apocalíptico. Se ven como el centro de la profecía. Claro, y en estos movimientos la muerte del fundador siempre es un punto de inflexión. Víctor Jutev muere en 1955 y se abre una crisis de liderazgo, ¿no? Una crisis que lo cambia absolutamente todo. Su mujer, Florence Jutev, toma el relevo y digamos que dobla la apuesta. Anuncia que el fin del mundo será en 1959. Llega la fecha, no pasa nada, lógicamente, y su autoridad se viene abajo. Es el momento perfecto para que aparezca alguien más. El clásico vacío de poder. Exacto. Y lo ocupa un hombre llamado Benjamin Roden. Se separa con un grupo de fieles, toma el control del complejo, al que llama Centro Monte Carmelo, y funda lo que ya sí conocemos como los Davidianos de la Rama. Cuando él muere, le sucede su esposa, Lois Roden. Y es bajo el liderazgo de ella, ya una mujer mayor, cuando en 1981 aparece un joven que lo va a cambiar todo. Vernon Wayne Howell. Su perfil es fascinante. Una infancia terrible, hijo de madre adolescente, disléxico, dejó el instituto, pero tenía un don casi sobrenatural para la Biblia. Dicen que con 11 años ya se había memorizado el Nuevo Testamento. Tenía que ser alguien magnético. Totalmente. Y usó ese carisma y ese conocimiento de las Escrituras como su gran arma. Llega al Monte Carmelo y enseguida empieza una relación con la profetisa, con Lois Roden, que en ese momento le sacaba más de 40 años. Y lo justifica, claro, con una revelación divina. Que es una jugada de poder increíble. Es una jugada maestra, sí. Vernon Howell dice que Dios lo ha elegido para tener un hijo con ella, con la profetisa anciana. Un hijo que sería el elegido. Esto, como te puedes imaginar, lo enfrenta directamente con el hijo de Lois, George Roden, que era el heredero natural. Y supongo que esa lucha no se quedó solo en el plano teológico. Que va, para nada. La tensión fue a más hasta que en 1987 estalló un tiroteo entre los seguidores de Howell y los de George Roden. El juicio fue un lío, acabó sin un verdicto claro para Howell, pero en la práctica, él ganó.
Se consolidó como el líder de la mayoría. La comunidad ya era suya. Y es ahí cuando da el paso definitivo para convertirse en una figura casi mítica. Porque lo de cambiarse el nombre a David Koresh en 1990, eso no es una anécdota. Es una declaración de intenciones brutal. Está diciendo, soy el nuevo rey David y soy Ciro el Grande, el Koresh hebreo. Soy el liberador. Es exactamente eso. Es la cima de su ascenso. Y con el nombre nuevo llega una doctrina nueva, mucho más centrada en él. David Koresh ya no es solo un profeta. Él es el personaje central. Se autoproclama el Hijo de Dios, el Cordero. El único que puede abrir los 7 sellos del Apocalipsis. Y aquí está la clave de su poder, creo. No solo dice ser profeta, es que se pone a sí mismo como el protagonista indispensable del fin del mundo. Hacemos una breve pausa para recordar que pueden apoyar la continuidad de este proyecto. Si encuentran valor en estas conversaciones, consideren hacer una donación a través de PayPal. El enlace está en la descripción de este episodio. También pueden explorar otras formas de apoyar a través del link que aparece en la descripción. Gracias por ayudarnos a seguir arrojando luz sobre estos temas. Retomamos el hilo. Para sus seguidores, el Apocalipsis ya no es algo que temer, sino un evento glorioso en el que ellos van a ser protagonistas, con él como director. Eso es. Un gancho potentísimo. Es un análisis perfecto, sí. Les da un propósito cósmico. Y con ese poder, su control se vuelve absoluto, totalitario. Y la parte más oscura fue su doctrina de las nuevas luces, que básicamente le permitía reinterpretar la Biblia a su antojo, y la usó para justificar la poligamia. Solo para él, me imagino. Por supuesto, solo para él. Decía que, como nuevo rey David, tenía derecho a 140 esposas para crear un linaje de hijos de Dios. Empezó a tomar esposas espirituales, disolviendo matrimonios que ya existían y tomando mujeres y niñas para sí. Y aquí es donde entramos en lo más grave, claro, el tema de los abusos. Porque muchas de esas esposas eran menores, algunas de solo 12 años. Sí, y es un punto legalmente muy complejo y moralmente terrible. Las fuentes indican que la ley de Texas en esa época permitía relaciones con menores a partir de los 14 con consentimiento paterno. Dentro de una comunidad cerrada, donde David Koresh era Dios, pues obtenía ese consentimiento. Para el mundo exterior eran acusaciones gravísimas de abuso infantil. Con toda la razón. Entonces, tenemos un líder con control absoluto, poder sobre menores, una alarma gigantesca. Pero supongo que eso solo no explica una operación federal de esa escala. Faltaba algo más para encender la mecha, ¿no? Faltaba el otro gran ingrediente, las armas. Koresh convence a sus seguidores de que el Apocalipsis será una batalla literal contra Babilonia. Y Babilonia, para él, es el gobierno de Estados Unidos. Para prepararse, empiezan a acumular un arsenal inmenso, más de $250,000 de la época. Compraban armas legalmente y luego las modificaban para convertirlas en automáticas, lo cual es ilegal. La mezcla perfecta para la tragedia. Denuncias de abuso de menores y un arsenal. La Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, la ATF, tenía que intervenir sí o sí. La confrontación era inevitable. La ATF preparó una redada para el domingo 28 de febrero de 1993. Un día que empezó mal y terminó en desastre. El plan de la ATF se basaba en el factor sorpresa, una entrada rápida para detener a Koresh. Pero la sorpresa se perdió. Aún hoy se debate cómo pasó. Algunos dicen que un periodista les alertó sin querer. Otros que simplemente vieron los coches llegar. El caso es que cuando los casi 80 agentes de la ATF llegaron, los davidianos los estaban esperando, armados y en posición de combate. Y lo que tenía que ser una redada se convierte en una batalla campal. Un tiroteo de casi 2 horas, absolutamente brutal. El balance de ese primer día es terrible. 4 agentes de la ATF muertos, 16 heridos. Y dentro, 6 davidianos muertos. Un fracaso total. La ATF se retira y la situación cambia por completo. Ya no es una redada, es una crisis de rehenes. El FBI toma el control y empiezan los 51 días de asedio. 51 días de guerra psicológica. El FBI les corta el agua, la electricidad, por la noche les ponen focos gigantes y altavoces con sonidos horribles, cantos tibetanos, conejos chillando, para que no pudieran dormir. Pero de verdad pensaban que eso iba a funcionar con gente que se creía en mitad del apocalipsis. Visto ahora, parece contraproducente.
En vez de desgastarlos, seguramente reforzó su creencia de que estaban siendo atacados por Babilonia, justo como Koresh había dicho. Les daba la razón. Hubo negociaciones, eso sí. Koresh llegó a prometer que se rendiría si ponían en la radio un mensaje suyo. Sí, y la radio lo emitió. Pero en cuanto lo emitieron, Koresh se echó para atrás. Dijo que Dios le había dicho que esperase. Ese fue el punto de inflexión. Ahí el FBI perdió la poca fe que tenía en una solución pacífica. Aún así, se consiguió liberar a 19 niños, aunque salieron sin sus padres y la tensión sigue subiendo. La paciencia se agota. El gobierno de Bill Clinton y la fiscal general Janet Reno temen que todo se enquiste, o peor, que acabe en un suicidio masivo, y se toma la decisión de actuar. Y así llegamos al 19 de abril de 1993. El día 51. El FBI lanza el asalto final. No es un asalto a pie, sino con vehículos blindados de combate que empiezan a abrir boquetes en las paredes para meter gas lacrimógeno. El plan era forzar una salida masiva sin disparar un solo tiro. Pero el plan se convierte en una pesadilla. Hacia el mediodía, con todo el complejo lleno de gas, se declaran 3 incendios casi simultáneos en puntos distintos. El edificio, de madera, se convierte en una bola de fuego en minutos. Y aquí es donde la historia se rompe en 2 versiones totalmente opuestas, irreconciliables. Por un lado está la versión oficial, la del gobierno. Dice que los propios davidianos iniciaron los fuegos deliberadamente en 3 puntos a la vez, como parte de un suicidio colectivo. Vale, esa es la versión oficial, que culpa a los davidianos. Se basa en grabaciones de micrófonos que el FBI había metido dentro, donde parece que se oye a gente hablando de echar combustible. Pero siempre ha sido una versión muy controvertida. ¿Qué dice la otra parte? La que cree que el FBI fue responsable. La versión de los supervivientes y de los críticos apunta a 2 posibilidades. Una, que el fuego fuera un accidente provocado por el propio asalto. Los vehículos, al tirar paredes, podrían haber volcado lámparas de queroseno o dañado algo. La otra, más grave, es que los propios proyectiles de gas lacrimógeno, que son de tipo militar, pudieran ser incendiarios e iniciar el fuego al impactar. Con lo cual, la certeza absoluta de qué pasó nunca la tendremos. Probablemente no. Lo que sí sabemos, y es terrible, es el resultado. El complejo del Monte Carmelo reducido a cenizas. Y dentro, 76 personas muertas, entre ellas 25 niños. El propio David Koresh fue encontrado con un disparo en la frente. Una catástrofe humana, sin importar quién empezó el fuego. Y después hubo juicios contra los que sobrevivieron, ¿no? Sí, 8 de ellos fueron condenados por varios cargos, desde tenencia de armas a homicidio voluntario por la muerte de los agentes en el primer tiroteo. Pero bueno, para 2007 todos estaban ya en libertad. Las demandas civiles contra el gobierno, casi todas desestimadas. Legalmente el gobierno fue, digamos, exonerado. Pero el veredicto de la opinión pública fue otro. Y aquí es donde la historia de Waco se vuelve todavía más oscura, porque su legado va mucho más allá de ese rancho. Totalmente. Waco se convirtió en un mito. Para un sector de la sociedad americana, se transformó en el símbolo definitivo de la tiranía de un gobierno federal dispuesto a masacrar a sus ciudadanos, niños incluidos. Se convirtió en el grito de guerra para los movimientos antigubernamentales, las milicias de extrema derecha, que explotaron en los 90. Exacto. Fue la chispa que encendió un fuego mucho más grande. Para ellos, Waco era la prueba de que sus peores paranoias sobre el gobierno eran ciertas. Y ese sentimiento de agravio, esa sed de venganza, tuvo una consecuencia directa y espantosa. El atentado de Oklahoma City. Es que esa conexión es tremenda. No es que su autor, Timothy McVeigh, se inspirara en Waco. Es que lo vio como una declaración de guerra. Podemos decir que sin Waco quizá no habría habido un atentado como el de Oklahoma. Es muy probable que no. Timothy McVeigh fue a Waco durante el asedio para mostrar su apoyo. Estaba obsesionado. Y la fecha del atentado no la eligió al azar. Hizo estallar la bomba el 19 de abril de 1995, el segundo aniversario exacto del incendio de Waco. Mató a 168 personas. Fue un acto de venganza simbólica. El eco de Waco se convirtió en el mayor acto de terrorismo doméstico de la historia de Estados Unidos. Es una línea directa, y aterradora. Tienes un grupo religioso que se aísla,
Un líder mesiánico, una confrontación con las autoridades que, por una mezcla de malas decisiones y desconfianza, acaba en una tragedia nacional. Y esa tragedia, a su vez, alimenta una violencia aún mayor. Exactamente. Y al final lo que nos queda es una reflexión increíblemente compleja y que sigue muy vigente. Por un lado, la libertad de culto, que es fundamental. Pero por otro, la obligación del Estado de proteger a los más vulnerables, sobre todo a los niños, dentro de estas comunidades cerradas. ¿Dónde pones el límite? ¿Cómo intervienes sin provocar una catástrofe? Waco es el ejemplo perfecto de lo que pasa cuando no se encuentran esas respuestas. Y la gran lección quizás sea sobre el peligro de la certeza absoluta. Tanto la de un profeta que cree hablar con Dios, como la de unas fuerzas del orden que deciden que la única salida es la fuerza. Una lección que costó más de 80 vidas en Texas y 168 más en Oklahoma. Una pregunta que sigue abierta. Gracias por acompañarnos. Les extendemos un cordial saludo. Recuerden que pueden apoyar este proyecto a través de PayPal o explorando más opciones en el enlace que encontrarán en la descripción. Búscanos como Documentales El Salvador SV. Hasta la próxima.